Buenos días, amadas hermanas. Jesús es el Señor. Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. La nueva ley del reino de los cielos. Semana 3. Título de esta semana: ¿Cómo andar en el reino de los cielos? Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 12. Disfrutaremos el día domingo. Lectura bíblica: Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Señor Jesús, leer con oración. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor Jesús, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Oh Señor Jesús, qué maravilloso. Oh Señor Jesús, y agradable es cuando los hermanos convivimos juntos en armonía. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermanas, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Oh Señor Jesús, Salmos capítulo 133, versículos 1 y 3b. Vestirnos de entrañable misericordia. En vez de juzgar a los hermanos, debemos buscar acogerlos, principalmente aquellos que son débiles en la fe. Amadas hermanas, si Dios los recibió, ¿quién soy yo para no acogerlos? Si Dios los recibió, ¿quién soy yo para excluirlos? Un día todos nosotros, sin excepción, compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por Dios. Cada uno rendirá cuenta de sí mismo. Por tanto, en vez de criticar a los hermanos, midiéndolos con nuestras reglas, lo mejor es reconocer nuestras propias debilidades. De lo contrario, seremos como el fariseo que es mencionado en Lucas 18, que confiaba en su propia justicia y despreciaba al publicano. Versículos del 9 al 14. Es muy difícil convivir con las personas así. Por eso, cuidemos de nosotros mismos a fin de tener paz con los demás. Nuestro anhelo debe ser pensar las mismas cosas, ser unidos en el alma, en vez de buscar nuestros propios intereses. Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, Dios se alegra. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amadas hermanas, Dios se alegra. Él se agrada cuando demostramos compasión por los hermanos. Señor Jesús, teniendo una entrañable misericordia, pues esas características nos vuelven personas más útiles a su propósito. Generalmente aquellos que promueven partidos en la iglesia o les gusta vanagloriarse son orgullosos. Oh Señor Jesús, Dios ama a los humildes, a aquellos que consideran a los demás como superiores a sí mismos y no tienen en cuenta lo suyo propio, sino lo de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Oh Señor Jesús, esforcémonos por comprender la situación del prójimo, cultivando siempre la disposición para ayudar. Eso es empatía. Cuando conocemos la situación de las personas, nos volvemos más misericordiosos. También es necesario tener una disposición para perdonar. Por un lado, un corazón lleno de rencores y resentimiento no nos hará bien ni a nosotros ni a los demás. Por otro lado, cuando perdonamos, somos libres de ese peso y vivimos más livianamente. Oh Señor Jesús, es muy importante recordar y jamás olvidarnos de que el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Por consiguiente, a nosotros nos compete extender ese mismo perdón a aquellos que nos ofenden. Así que vistámonos del nuevo hombre, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Amadas hermanas, hemos llegado al final de una semana más del alimento diario.
tengamos mucho cuidado para que estas palabras no se conviertan en una simple doctrina. Oh Señor Jesús, hermanas, oremos al Señor para que su hablar nos lave y santifique, quitando nuestras arrugas e impurezas. Este es el camino para que Dios prepare a su novia, la iglesia gloriosa. Señor Jesús, Él anhela vernos dando frutos, acogiendo a los pobres y necesitados por medio de la predicación del Evangelio del Reino. A Dios le agrada que vivamos una vida de iglesia armoniosa, llenos de compasión y empatía. Por tanto, dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Dejemos todo orgullo y busquemos ser pobres en espíritu. Si vivimos así, seremos bienaventurados, oh Señor Jesús, y el reino de los cielos será nuestro. Señor Jesús. Pregunta: ¿cuál debe ser nuestro proceder al enfrentarnos con los errores de las personas con las que convivimos? Oh Señor Jesús.